Muy bien, ya se está grabando la sesión para que me puedan apoyar dejando un mensajito en el chat. Recuerden que es importante mantener su cámara encendida durante la clase y mantener los micrófonos desactivados, solamente activarlos para cualquier duda o para participar en la clase, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar para aprovechar bien nuestros minutos de sesión. Bienvenidos a a esta clase virtual. Estamos ya en la clase virtual número 15 de la materia de Matemáticas 1. Seguimos trabajando con la unidad número 6, que es geometría. Y el día de hoy, pues vamos a terminar con los contenidos. El día de hoy terminamos con los contenidos y la próxima semana vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en el tercer parcial para que posteriormente en la siguiente semana ustedes puedan presentar su tercer examen parcial. También les recuerdo que les voy a activar ahora sí ya la tarea del trabajo final. Para ustedes, la tarea del trabajo final se va a entregar el día domingo 27 de junio. La tarea de esta semana, la 3.5, ustedes la deberían de entregar el 20 de junio y una semana después entregamos lo que es el trabajo final. Recuerden que el trabajo final es para derecho a examen, ya sea el global o el examen de segunda oportunidad, dependiendo pues la situación en la que se encuentre. ¿Ok? Ya les había yo compartido el archivo para que ustedes estuvieran viendo qué es lo que iban a realizar de trabajo final. Entonces, si llegaran a tener alguna duda de lo que se tiene que hacer, pues con toda confianza me pueden mandar un mensajito por el grupo de WhatsApp para poder apoyarlos, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les decía, seguimos trabajando con la parte de geometría y vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase anterior cuando trabajábamos con pares de ángulos. ¿Ok? Acuérdense que son ángulos adyacentes a aquellos ángulos que tienen el mismo vértice. Y cuando hablamos de adyacentes es que están unidos, están uno seguido del otro. Y por ahí vimos tres tipos de ángulos adyacentes. Primero vimos los ángulos complementarios, que son los ángulos que sumados nos dan un ángulo de 90 grados. Por ahí vimos, los representamos de esta manera. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo beta, y estos dos unidos, alfa más beta, nos da igual a 90 grados cuando son complementarios. Cuando son ángulos suplementarios, quiere decir que estos dos ángulos sumados nos dan en total 180 grados. Aquí, por ejemplo, alfa más beta nos da 180 grados. Esos son los suplementarios. Hay que ir relacionando los nombres para que podamos recordar cuál debe ser la suma. Y por último, los conjugados, pues son aquellos ángulos que sumados nos dan 360 grados. Por ejemplo, aquí alfa más beta, ya le dan toda la vuelta a la circunferencia. ¿Ok? Y aquí está el puntito, que es el vértice, que es el que están compartiendo estos dos ángulos. Esos son los tres tipos de ángulos con los que estuvimos trabajando la clase anterior y vamos a seguir trabajando con estos tres tipos de triángulos, ¿ok? Solamente que en los problemas anteriores teníamos las gráficas o teníamos la representación gráfica de nuestros ángulos. En los que vamos a hacer a continuación, solamente nos van a dar la palabra clave, si son complementarios, suplementarios o conjugados. Los ángulos subcomplementarios también se pueden conocer como ángulos rectos, porque forman 90 grados, ¿ok? Entonces, por ahí, los de 180 grados, recordarán que también se conoce como ángulo llano o plano. Entonces, esas palabras claves son las que nos van a ayudar a nosotros a reconocer, pues, qué tipo de ángulo, sí, qué tipo de ángulo se está formando, ¿ok? Entonces recuerden, los complementarios son de 90 grados, los suplementarios de 180 y los conjugados de 360. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, este que dice encuentra el valor de X y de cada ángulo. Dice sean el ángulo A y B dos ángulos complementarios. ¿Ok? Complementarios tiene que ver con 90 grados. Donde el ángulo A está conformado por esta expresión, 4x más 25, y el ángulo B está conformado por esta expresión,
6x más 15. Encuentra la medida de cada ángulo. Queremos saber cuánto mide A, cuánto mide B, pero primero tenemos que saber cuánto vale la X. Entonces, si yo ya sé que el ángulo A más el ángulo B nos debe dar 90 grados, entonces sustituimos las expresiones. 4x más 25 más 6x más 15 nos debe dar a 90 grados. Por ahí, si se dan cuenta, estamos trabajando con ecuaciones lineales, que es algo que estuvimos viendo durante el curso. ¿Ok? Por aquí vamos a reducir términos semejantes. 4x más 6x, eso es igual a 10x. 25 más 15, eso es igual a 40, más 40. Y esto sigue siendo igualado a 90 grados. Este 40, como no tiene letra, pasa al otro lado y pasa restando. Entonces nos queda 10x es igual a 90 menos 40. Si a 90 le resto 40, me quedan 50. El 10 de la x pasa dividiendo al 50 y obtenemos aquí que la x vale 5 grados. ¿Ok? Ahora vamos a calcular cada uno de los ángulos. Vamos a comenzar con el ángulo A. Ya sé que el ángulo A es esta expresión. 4 por x, que vale 5, más 25. 4 por 5 ahí nos da 20. Y 20 más 25, eso es igual a 45 grados. Ya tenemos ahí nuestro primer ángulo. Segundo ángulo, que es el ángulo B, ya sabemos que su expresión es 6 por x, o sea, 6 por 5, más 15. 6 por 5 son 30, y si a 30 le sumamos 15, pues también obtenemos otro ángulo de 45 grados, de tal manera que si yo sumo el ángulo A más B, me debe dar 90 grados. Ya sé que el ángulo A mide 45, el B también, y efectivamente llegamos a 90 grados en ambos lados de la igualdad. Esa sería como la comprobación, lo que está de color morado. ¿Ok? Y listo, ahí terminaría nuestro ejercicio. No tendrían no tendrían que dibujar nada. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que estos dos ángulos sumados, pues nos dan los 90 grados, que son ángulos complementarios. ¿Ok? ¿Dudas con este primer ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahí vayan observando el proceso. Primero aquí igualamos, más bien sumamos las dos expresiones y lo igualamos a 90, porque dice que son complementarios. Si no se acuerdan, si cuando lean un problema dicen complementarios, suplementarios conjugados, si no se acuerdan, pues aquí está en la presentación. Siempre consulten la presentación cuando estén haciendo la tarea para que se apoyen con esto. ¿Ok? Aquí está toda la información. Luego ya que sumamos, igualamos a 90, despejamos la letra X, encontramos que la X vale 5 y luego ya sustituimos en las expresiones del ángulo A y el ángulo B para saber cuáles son sus medidas. Y ya por último, pues si quieren hacer la comprobación, la pueden hacer para que solamente estén seguros que sí es el resultado correcto. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, fíjense aquí dice, en la siguiente figura, sea el ángulo A o C, fíjense que aquí nos están dando combinaciones de letras, porque fíjense que aquí esta recta es la recta A, esta es la recta B, esta es la recta C. No me están marcando ángulos. Este es el vértice donde se unen las rectas y es el vértice, el punto O. Entonces, fíjense, dice, cuando diga, sea el ángulo A o C, o sea, es este, A con O con C. A con O con C. Es un ángulo recto y aquí gráficamente pues ya vemos que es de 90 grados. Dice, encuentra el valor de X y las medidas de los ángulos A o B, o sea, sería recta A con punto O con recta B, este es el A o B, y el B o C, o sea, B o C, este de aquí. Bueno, pues yo ya sé que esos dos ángulos, por ejemplo, vamos a poner aquí el A o B más el B o C, nos debe dar 90 grados porque es un ángulo recto. El ángulo A o B,
A o B, es 3 por X más 10. Y le vamos a sumar el B o C, o sea, el 2 por X más 5. Y esto nos debe dar igual a 90 grados, ¿ok? Es una forma diferente de mencionar los ángulos, pero pues sabemos que a qué nos estamos refiriendo con los ángulos, ¿ok? Aquí, fíjense cómo tenemos una ecuación lineal con paréntesis. Nosotros ya sabemos eliminar eso. 3 por X, aquí este 3 va a multiplicar lo que está aquí adentro. 3 por X son 3X y 3 por 10 son 30. Luego este 2 multiplica lo que hay aquí adentro. 2 por X son 2X y 2 por 5 son 10. Esto es igual a 90. Reducimos términos semejantes. 3X más 2X, eso es igual a 5X. 30 más 10, eso es igual a 40. Y todo esto es igual a 90 grados. Este 40 pasa al otro lado restando. Nos queda 5X es igual a 90 menos 40. O sea, 5X es igual a 50. La X pasa, el 5 de la X pasa dividiendo. 50 entre 5, pues eso es igual a 10. Siempre primero tenemos que encontrar el valor de la X para poder encontrar el valor de nuestros ángulos. Ahora sí, vamos a calcular el ángulo A o B. A o B es la expresión 3 por X más 10. Sustituimos la X por el 10 que aparece acá. Entonces sería 3 por 10, perdón, 3 por 10 más 10, eso nos da 20. Y 3 por 20, eso es igual a 60 grados. El ángulo A o B mide 60 grados. Vamos a calcular el ángulo B o C. Esta expresión es la de 2 por X más 5. Sustituimos la X por el 10 que está aquí. O sea, 2 por 10 más 5. Aquí la suma dentro de los paréntesis nos da 15 y 2 por 15 nos da 30. O sea que el ángulo BOC mide 30 grados. De tal manera que si sumamos el ángulo AOB, que son 60 grados, más el BOC, que son 30, nos debe dar 90 y efectivamente ahí podemos ver que sí nos da el ángulo recto, que es de 90 grados. ¿Ok? ¿Dudas con este segundo ejemplo? Si no hay dudas, pueden reaccionar ahí con un like, con un aplauso. Ahí que yo vea que sí vamos bien. Ok, vamos a continuar entonces. Gracias, Ale. Tenemos este siguiente ejercicio. Dice, sean A y B dos ángulos suplementarios. Ok, aquí la palabra clave es suplementarios, que quiere decir 180 grados. Tenemos que el ángulo A es la expresión 7x más 2 y el ángulo B es simplemente la expresión 10x. Encuentra la medida de cada ángulo, pero pues primero tenemos que encontrar la medida de x. ¿Ok? Entonces nos vamos directo. Ángulo A más B me debe dar 180. El ángulo A es 7x más 2. El ángulo B pues es solamente 10x. Esto es igual a 180. 7x más 10x son 17x y el 2 pasa solito. No se suma ni se resta con nada. Pero este 2 lo paso al otro lado restando. Entonces quedaría 17x es igual a 180 menos 2. Si a 180 le restamos 2, nos queda 179. Y 179 lo dividimos entre 17. Por ahí sacamos la calculadora. 179 entre 17, eso es igual a 10.53. Vamos a redondearlo.
10.53. Aquí ya nos dio decimal, no pasa nada. Vamos ahora a calcular el ángulo A, que sería 7 por 10.53 más 2. 7 por 10.53 más 2, eso es igual a 75.71. Y luego el ángulo B, pues es igual a 10 por 10.53. 10 por 10.53, eso es igual a 105.3 grados. Ahí nos vamos a pasar un poquitito porque es como redondeamos el resultado. Aquí nada más para ajustarlo un poquito. Aquí vamos a dejarle como 75.7. Vamos a borrar este 1. Ahora sí, vamos a comprobar que nos dé 180 grados. La suma de A más B me debe dar 180. El ángulo A son 75.7 grados más el ángulo B 105.3 grados. Eso nos debe dar 180. 75.7 más 105.3. Ahí nos da 181. Ah, es que sí. No hay que redondear acá. 179 entre 17. Vamos a dejarlo en 12.52. Por eso nos estamos pasando un poquito, porque redondeamos. Entonces aquí no nos conviene redondear. Vamos a dejarle con un 2. Aquí cambiamos a 2. Aquí cambiamos a 2. Ahí a lo mejor lo que va a suceder es que vamos a acercarnos a 180, pero a lo mejor no llegamos a 180. Vamos a corregir por acá. Así pasa cuando trabajamos con decimales, que a veces como que es un aproximado, porque a veces no tomamos todos. Por ejemplo, 7 por 10.52 más 2, eso nos da igual a 75.64. Vamos a tomar así. A ver cómo nos sale. 75.64. Y luego 10 por 10.52 nos da a 105.2. 75.64 más 105.2. Ahí son 180.84. Miren, aquí yo acabo de ver un error. Por eso como que no cuadran las cosas y nadie me dijo. Fíjense, 180 menos 2 no son 179. Ya ven que yo también me equivoco, son 178. 178 entre 17 nos da a 10.47. Sí, por eso yo decía, como que no nos está cuadrando muy bien. Esos decimales de más nos cambian todo. Acá sería 75.29. Y acá 104.7. Ahí está, ya podemos ahora sí redondear. Este 29 se puede redondear a 3, así, a punto 3. Ya decía yo que algo no me cuadraba. Ahora sí ya nos tiene que dar 180 cerrado. 75.3 más 104.7. Ahora sí nos da, a ver, 75.3 más 104.7. Ahora sí nos da 180
es igual a 180. Ahí está, ¿se fijan? Cuando algo no nos cuadra, cuando algo no nos queda como que bien, entonces nos regresamos a ver si hicimos algo mal. Por ejemplo, ahí a lo mejor yo sí pensé 180 menos 2 son 178, pero al momento de escribirlo pues se me fue el 9. O no sé, ¿verdad? A lo mejor ahí fue un lapso de distracción que hizo que hiciera yo mal el ejercicio. Entonces, así pasa, ¿verdad? Así nos pasa a cualquiera. Entonces, nos regresamos para ver si hay algo mal, hay algo que dividimos mal, restamos mal y corregimos, ¿ok? Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Dice, sean el ángulo A y B, ángulos conjugados. O sea, sumados nos dan 360 grados. Donde el ángulo A, su expresión es 4x y el ángulo B, x menos 30. ¿Ok? Vamos a encontrar primero el valor de x y luego la medida de cada ángulo. Empezando por A más B, que me debe dar 360. El ángulo A es 4x. Miren, ya me lleva a poner yo acá el 30. 4x más x menos 30, eso nos debe dar 360. 4x más x son 5x, menos 30 igual a 360. Este menos 30 pasa al otro lado sumando. 5x es igual a 360 más 30, eso es igual a 390. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo, y si dividimos 390 entre 5, eso es igual a 78. Ok, calculamos el ángulo A. A es igual a 4 por 78. 4 por 78, eso nos da 312. Y luego el ángulo B es 78 porque va la X menos 30. A 78 le restamos 30, nos quedan 48 grados. Y luego ya sumamos para ver si nos dan los 360. Sería A más B, me debe dar 360. El ángulo A mide 312 grados, el B mide 48. Eso nos debe dar 360. Si sumamos, pues efectivamente 312 más 48 sí nos da 360. Y listo, ahí está nuestra comprobación. ¿Ok? ¿Dudas con estos 4 ejercicios? Ahí nada más hay que ver, cuando nos digan complementarios, pues son 90, suplementarios 180 y conjugados 360. Acuérdense que aquí lo tenemos en nuestras diapositivas. ¿Dudas antes de pasar a los últimos tipos de ejercicios? No hay dudas. Ok, bueno, este es nuestro último subtema, que son los ángulos opuestos por el vértice. Fíjense bien, cuando tengamos dos rectas, por ejemplo, aquí tenemos dos rectas celestes, la recta S y la recta R. Cuando estas rectas se cruzan, formamos 4 ángulos. Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. ¿Sí? Son 4 ángulos. Bueno, dos ángulos se dicen opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. O sea, este ángulo de aquí B va a ser opuesto que el de la D. Son opuestos porque están uno enfrente del otro. A eso se refiere con esta explicación. ¿Ok? Y siempre los ángulos opuestos van a tener la misma medida. O sea, lo que mida el ángulo B va a ser lo mismo que mida el ángulo D. Lo que mida el ángulo A va a ser lo mismo que mida el ángulo C. Como son opuestos, son congruentes o iguales. Son como el reflejo uno del otro. Entonces, vamos a poder decir que miden lo mismo. Mientras que los ángulos consecutivos o adyacentes, por ejemplo, A con B, fíjense cómo sumaría un ángulo de 180 grados, un suplementario. El B con el C también suman un ángulo de 180. C con D, 180 y A con D, 180.
¿Ok? Entonces, ángulos opuestos son iguales, miden lo mismo, y ángulos consecutivos sumados deben dar 180 grados. Sabiendo esto, podemos nosotros resolver ejercicios como estos. Por ejemplo, aquí, este ángulo A, lo voy a poner así con colores. Este ángulo A es opuesto a este ángulo X más 12, por lo tanto son iguales, los puedo igualar. Luego, este ángulo B es opuesto a este ángulo que es 3X menos 4. Como son opuestos, son iguales, los puedo igualar. Puedo decir, ¿verdad?, que son iguales o los podemos igualar. Pero aquí lo que vamos a necesitar hacer es utilizar estos dos ángulos que son consecutivos. Estos dos ángulos sumados me van a dar 180 grados. Entonces podemos sumarlos y podemos hacer esto. 3x menos 4 más x más 12 nos deben dar 180 grados. Vamos a reducir 3x más x, son 4x. A 12 le resto 4, me quedan 8. Y esto pues sigue siendo igual a 180. Este 8 pasa al otro lado restando. Nos queda 180 menos 8. O sea, esto es igual a 172. El 4 de la x pasa dividiendo. O sea, nos queda 172 entre 4. 172 entre 4, eso es igual a 43 grados. La x vale 43. Vamos a calcular el ángulo A, que es x más 12. Vamos a poner por acá. A es igual a x, que vale 43, más 12. O sea, el ángulo A mide 55 grados. O sea, este mide 55 grados y este que es opuesto mide lo mismo, 55 grados. Luego, el ángulo B. Su expresión es 3 por x, o sea, 3 por 43 menos 4. Si multiplico 3 por 43, eso es 129, menos 4 nos da a 125. O sea, este ángulo B es de 125 grados y este que es opuesto también es de 125 grados. Si yo sumo este ángulo azul con este rojo, me da 180. Este rojo con este azul me da 180. Este A con este B me da 180 y así sucesivamente. ¿Se fijan? La suma de los cuatro ángulos pues siempre nos debe dar 360 grados porque ahí ya se estarían formando pues la circunferencia completa. ¿Ok? Si aquí yo sumo todos estos cuatro ángulos, forman una circunferencia que son 360 grados. ¿Ok? Y listo, es como estaríamos trabajando con este tipo de ejercicios cuando ustedes vean que les están dando ángulos consecutivos. Hay otro tipo de ejercicio que es cuando nos dan los ángulos opuestos. Por ejemplo, aquí 9x más 7, su opuesto es 4x más 112. Bueno, cuando nos dan ángulos opuestos, ya sabemos que esos son congruentes o son iguales. Entonces, aquí sí los vamos a poder igualar directamente. Podemos poner 9x más 72 es igual a su opuesto, que es 4x más 112. Eso pasa solamente cuando me dan los ángulos que están frente al otro, uno frente al otro. Este 4x pasa al otro lado restando, este 72 pasa al otro lado restando. Nos queda 9x menos 4x es igual a 112 menos 72, para que todo lo que tenga letra esté del lado izquierdo y lo que no tiene letra del lado derecho. Aquí nos queda 5x. Esto es igual a 112 menos 72, eso nos da igual a 40. Luego el 5 de la x pasa dividiendo al 40 y obtenemos que la x vale 8 unidades. Vamos a utilizar, o bueno, vamos a hacerlo en las dos expresiones porque son iguales. Las dos miden lo mismo. Vamos a usar la primera. 9 por 8 más 72 me debe dar igual que 4 por 8 más 112. 9 por 8 son 72.
más 72. Eso es igual a 144. Aquí abajito llegamos a 144. Por acá, 4 por 8 son 32 más 112. Eso también nos da 144. Por lo tanto, llegamos al mismo valor en ambos lados de la igualdad. Eso quiere decir que pues efectivamente la X sí vale 8 y que el ángulo con el que estamos trabajando es de 144 grados. Como son opuestos, pues son iguales. Y listo, ahí terminamos. Ya encontramos la medida de X, el valor de X, y la medida de nuestros ángulos que estaban expresados con letras y números o expresiones algebraicas. ¿Ok? ¿Dudas con estos últimos dos ejemplos? Cuando los ángulos son consecutivos y cuando los ángulos son opuestos. Si se fijan, esto es pura álgebra. Esto es algo que ya vimos. Ecuaciones lineales, despejar, mover términos, reducir. O sea, es lo mismo, pero lo estamos aplicando ahora a la geometría plana. Con esto, pues, terminamos en los contenidos de lo que van ustedes a presentar en el tercer parcial. Como les comentaba hace un momento, a partir de la próxima semana va a ser semana de repaso para el tercer parcial. Después, la siguiente semana, a ver que me les voy diciendo más o menos las fechas. Del lunes 21 al viernes 25, semana, para mí, para mi materia, va a ser semana de repaso del tercer parcial. Luego ustedes presentan del 28 de junio al 2 de julio, presentan el tercer parcial. Luego, del 5 de julio al 9 de julio vamos a hacer un repaso, nos vamos a conectar en Zoom nuevamente para hacer un repaso general de todo lo que se vio en el semestre para que ustedes a partir del 12 de julio al 16 de julio presenten su examen global. Acuérdense que el examen global abarca todos los temas de todo el semestre. Del 19 de julio al 23 de julio son los exámenes de los extraordinarios, por si no pasamos en primera oportunidad, pues nos vamos a segunda, y ahí terminaría lo que es el semestre. El semestre termina el 23 de julio, ¿ok? Como les recordaba también, el trabajo para derecho a examen para ustedes va a ser el día 27 de junio, o sea, el domingo antes de comenzar los exámenes del tercer parcial. Este trabajo es para derecho a examen global, donde viene todo lo de todo el semestre, o examen de extraordinario, que es en caso de que no hayamos acreditado en primera oportunidad, ya sea por faltas o porque no acumulamos los 70 puntos del de la primera oportunidad. ¿Ok? Entonces, el trabajo final lo tenemos que hacer todos, sí o sí. Quien no lo haga, pues no va a poder presentar ni el global ni el de segunda oportunidad. ¿Ok? Entonces, para que estén avisados. Bueno, vamos a pasar lista. Diana Flores. Presente. Lisette González. Lisette González, ¿sí me escucha? Alejandra Luna. Presente. Y Daniela Zavala. Listo. Ok, bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí, muchachos, muchachas en este caso. Si no hay ninguna otra, si no hay dudas, pues entonces le dejamos hasta aquí
Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase virtual, que es el repaso para el tercer parcial. Y en un momento más subo esta presentación, el video de la sesión y el documento PDF con los ejercicios que ustedes van a realizar de tarea. ¿Ok? Ya las 4 tienen su asistencia. Por ahí si les falló el micrófono o algo, no se preocupen. Ya las 4 tienen su asistencia porque tienen su cámara encendida. Que pasen un excelente día, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Igualmente. Hasta luego.